¿Qué tal, compañeros? Hemos llegado a la segunda parte de nuestro curso, el cual tiene enfoque en administración de personal y en la norma 035. Y esta sección que ustedes van a ver en forma de video es una introducción a la administración de personal. Esta información la vamos a necesitar como un intermedio entre la tercera y la cuarta sesión para poder continuar con nuestro curso de manera efectiva. Y al final de ella vamos a tener parte de la guía que ustedes necesitan para ese examen. Primero, nos debe de quedar muy claro si nosotros dominamos la definición de liderazgo. Todos nosotros somos líderes, todos nosotros estamos en una función de liderazgo de influencia con nuestro personal. Entonces, de alguna manera, deberemos siempre estar bien seguros de lo que quiere decir liderazgo. Pero para eso, yo trato de no aprenderme una definición. De hecho, si alguien me pregunta, yo siempre doy una definición diferente, pero lo que vamos a buscar hacer es tratar de recordar algunas de las palabras clave que tienen que ver con el liderazgo. ¿Cuáles serían esas palabras clave que tú identificas en esa definición personal que tienes de liderazgo? Pueden ser varias, puede ser una, pueden ser solamente un par, pero principalmente que sean las correctas, que estén enfocadas en la correcta definición de liderazgo. Y para esto, antes de poderlas definir o para poderlas poner, vamos a ver unas imágenes que nos explican qué es liderazgo y qué no es liderazgo. La primera de ellas es del escritor muy famoso de liderazgo, John Maxwell, y él tiene varios libros acerca de esto, pero él principalmente introduce un término muy específico para el liderazgo, pero en esta frase que nos comparte dice, el liderazgo no se trata de títulos, ni se trata de títulos puestos o organigramas. Se trata de una vida influenciando a otra. Y él introduce esta palabra influencia. El liderazgo se trata de influencia, no se trata de autoridad, no se trata de fuerza, no se trata de poder, se trata de influencia. Aquí tenemos otra de Ken Blanchard, otro también precursor de las teorías del liderazgo, el liderazgo de flexibilidad, el liderazgo de servicio, el liderazgo adaptativo. Tiene él varios libros, el último de ellos está enfocado en el liderazgo de servicios, una persona ya muy mayor, sobre los 80 años, pero él sigue estando activo en las redes sociales y compartiendo la teoría del liderazgo que él está empujando. Y él dice que la clave para un liderazgo exitoso es la influencia, no la autoridad. Y anteriormente ya habíamos hablado de lo que es autoridad, vamos a volver a ver la definición, pero nos hace esta diferencia muy clara, ¿no? El liderazgo no es tanto autoridad, sino que es influencia. Y aquí está otro autor que se llama Simon Sinek, y él es también un autor de los últimos años, yo creo que por ahí del 2015 para acá, él ha estado muy activo también, tiene varios libros, y él dice que el liderazgo no se trata de estar al mando, sino de cuidar a las personas que están a tu cargo. De nuevo, él trae otra definición dentro del liderazgo y es el cuidado. Un líder bajo la definición moderna del liderazgo, tiene que tener cuidado con las personas a las cuales guía. No simplemente darles trabajo, pedirles cosas que hacer o monitorear si lo cumplen o no, sino que debe estar al cuidado de ellos en su desarrollo, en su desempeño, en sus necesidades. También tenemos los niveles de liderazgo de Jim Collins. Este es un autor ya por allá de los 80s, cuando él propone una teoría que habla acerca de cómo es que las empresas pueden sobrevivir por muchos años. Su libro Empresas que sobresalen o Good to Great. Él está, si no es él dedicado al liderazgo o a las definiciones del liderazgo, él lo que hace es poner estos niveles. Estos niveles que ya he explicado nos van a decir más o menos cuál es el crecimiento que va teniendo un líder. El primer nivel habla de un individuo altamente capaz. Y yo estoy seguro que tú has estado en una circunstancia así en donde al principio de tu carrera, de tu trabajo, eras una persona que daba muchos resultados. Tal vez no tenías un equipo a cargo, no tenías una responsabilidad demasiado elevada, pero sí estabas dando muy buenos resultados y por eso fuiste considerado como líder o como un líder potencial. Después viene este nivel número 2 que habla del colaborador del equipo, que ya cuando tú estás aportando mucho a tu organización, te integras a un equipo y ya en ese equipo también empiezas a dar resultados. No eres tú quien lo lidera, no eres tú quien lo lleva al frente ni que va al frente, pero tú empiezas a dar resultados con ese equipo de trabajo como un miembro activo.
Después te conviertes en un ejecutivo competente. Ya estás tú a cargo de un equipo, organizas personas, organizas recursos y siempre vas a estar buscando que se cumplan los objetivos que a ti te encargan. Es como en el caso de un supervisor que tiene un equipo, una línea de trabajo, tiene una línea de producción, mejor dicho, los coordina y esa línea de producción tiene que dar un cierto resultado por día o por turno. Entonces, esos resultados de forma coordinada, si se hacen de forma eficaz y eficiente, ya estaríamos hablando de que un líder ya está siendo de nivel 3, es decir, un líder competente que alcanza las metas. Luego viene el nivel 4 que habla de liderazgo eficaz y es que esta persona lo que hace es poner una visión sobre su equipo de trabajo, ya no solamente sobre lo que tiene que sacar en el día a día o al final del mes, lo que hace también es establecer una visión con ese equipo. La persona quiere estar al frente por varios años y quiere lograr resultados destacados con ellos. Entonces, no solamente es lo que puede hacer en el momento, no solamente es lo que se le encarga por hacer, sino que establece una visión, una búsqueda de resultados en el largo plazo y además establece esa intencionalidad de llegar con ese equipo más allá de los resultados que la empresa establece. Pero a su vez sigue cuidando los resultados, es decir, todo lo que hizo anteriormente como un individuo capaz, como un integrante de equipo, como un líder de equipo, ahora lo está haciendo como un líder eficaz, planteando su visión al futuro. Y el número 5 habla de que este líder está a cargo de una organización. Este líder está a cargo de varios equipos, coordina varios equipos al mismo tiempo y lo que está haciendo es una combinación entre satisfacer las necesidades de la organización y las necesidades de los individuos, y lo cual es a veces muy difícil de lograr, porque no siempre vamos a poder establecer o poder suplir todas las necesidades de las personas. Por ejemplo, si alguna persona de nuevo ingreso quiere convertirse en gerente, no le vas a dar esa oportunidad inmediatamente. No se puede. Si una persona siempre quiere estar ganando más y te pide constantes aumentos de salario y todo eso, tú sabes que eso no se puede. Hay muchas cosas que limitan la cantidad de recursos que se pueden ofrecer para el bienestar del personal, porque también hay un balance entre las metas que se deben de lograr. Y si tú ofrecieras o si tú tuvieras el poder de ofrecer todos los recursos, simplemente las metas de negocio no se lograrían, porque muchas de esas metas están enfocadas en el control de costos. Pero lo que hace este líder de nivel 5 es que llega a la parte más alta de la organización, lidera varios equipos y puede contribuir a ese balance entre el bienestar del trabajador, que ese trabajador cumpla sus sueños y se desarrolle en la empresa, a su vez de que la empresa esté logrando grandes resultados. Estos son los 5 niveles que establece Jim Collins en su teoría de liderazgo. Ahora bien, como comentábamos en un principio, necesitamos establecer cuáles son esas palabras claves que están relacionadas con el liderazgo. ¿Las sabemos? Pues algunas que están aquí son influir, desarrollar, dirigir, motivar, estimular, cuidar. Ya lo vimos que es una definición que a veces pareciera que no la estamos tomando en cuenta. Apreciar y reconocer, y también la consecución o el cumplimiento de los objetivos. Todas estas palabras trabajan en conjunto para hacer una definición efectiva de liderazgo. Y por tanto, es importante que podamos definir la diferencia principal entre administrar y liderar, porque no es lo mismo. Vamos a hacer un poquito de historia, porque esto tiene que ver con los antecedentes de la administración en el siglo pasado. Me voy a ir a la parte izquierda en este cuadrito, que habla acerca de un flujo, habla acerca de un modelo que inicia planeando y después viene a organizar, dirigir y controlar. Esto nos lo enseñan en la escuela, desde preparatoria, en universidad nos enseñan cuáles son las 4 funciones administrativas o los 4 pasos del ciclo administrativo. Por tanto, cualquier persona que esté como responsable de este proceso se le va a llamar administrador. En el siglo pasado, después de la revolución industrial, que fue en el siglo antepasado, en Inglaterra, en Estados Unidos, cuando se vino esto de las máquinas de vapor, las líneas de producción, el modelo T del primer vehículo que se hizo a gran escala, poco a poco empezaron a detectarse problemas que tenía que ver con la administración de los recursos. Que decía, bueno, pues sí puedo fabricar mi vehículo, pero me sale muy caro. O muchas empresas empiezan a cerrar porque se quedan sin dinero.
¿Qué es lo que sucede aquí? Pues tuvo que existir un proceso lógico para poder utilizar esos recursos y generar ganancias. Ese proceso se le llamó el proceso administrativo. Y quienes estaban a cargo del proceso administrativo fueron los primeros gerentes. Gerentes en la definición en inglés de la palabra manager significa administrador, una persona que maneja los recursos. Por tanto, el ciclo administrativo y el trabajo que tiene que ver con el control de los recursos se le designó a una persona denominada gerente. Entonces, de alguna manera nosotros en nuestra área de trabajo somos gerentes, porque tenemos un encargo de la organización y tenemos recursos que nosotros podemos decidir sobre ellos. Y siempre seguimos este proceso: planear, organizar, dirigir y controlar. Por otro lado, tenemos la definición de liderazgo. Esta es una definición que yo puse, es una definición que tú puedes adoptar si quieres, tratando de tomar algunos conceptos clave y estableciendo muy bien la diferencia entre administrar. Liderazgo quiere decir, es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Entonces, busquemos las diferencias que hay entre administrar y liderar. En primera instancia, administración es un proceso. Administración es un proceso, es un ciclo, algo que se repite y que lo tenemos que estar usando como modelo constantemente. Pero liderazgo es una capacidad, es una serie de habilidades que en conjunto pueden darte una capacidad para llevar a cabo un trabajo, pero este trabajo consiste en influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr fines. Quiere decir, para establecer bien la diferencia, quiere decir que la parte de la administración siempre está en el trabajo y el liderazgo puede o no puede estar en el trabajo. Si tú eres un líder que influye sobre las personas, si tú eres una persona que tiene una influencia, motivación, organización, y permites que ese equipo lleve a cabo sus objetivos, dentro de un marco de valores estás liderando. Pero si tú solamente buscas alcanzar los objetivos, solamente cumples el trabajo, solamente sigues el ciclo administrativo, eres un administrador, eres un manager. Así que es importante tener esa diferencia. ¿Se puede ser líder en una organización? Sí se puede. ¿Se puede tener liderazgo sin tener la parte de administración? También se puede, porque hemos observado que en nuestras organizaciones hay muchas personas que influyen desde su posición y no necesariamente están a cargo de una responsabilidad elevada o de recursos que tienen que administrar. Entonces sí es posible tener liderazgo sin ser administrador. Ahora, ¿se puede ser administrador sin ser líder? Pues también. Y desgraciadamente eso afecta mucho a las organizaciones, porque tenemos personas que no tienen la capacidad de influir y están en puestos elevados con mucha responsabilidad. Así que estas personas buscan cumplir el resultado, pero no piensan en las personas que están bajo su cargo. Y una de las definiciones o las palabras claves era cuidar de ese personal. Entonces sí es posible tener una posición de manager y no ser líder, o tener un liderazgo muy débil. Sí es posible esto. Tenemos aquí a una científica estudiosa del siglo pasado también, Grace Murray Hopper, quien ella fue en primera instancia de las primeras científicas, pero también de las primeras científicas mujeres militares que estuvieron en ese desarrollo de la tecnología, un poquito más atrás que Bill Gates, pero probablemente algunos de ustedes puedan recordar que existía antes un sistema mejor dicho, un lenguaje de programación, que son todas las instrucciones que se pueden escribir para que una computadora opere lo que uno le está diciendo, un lenguaje de programación, y ella fue la creadora del lenguaje de programación COBOL. También esto fue muy utilizado en los 80s, en las escuelas, muchos ingenieros se capacitaron en esto, pero de esas primeras instrucciones que se le podía poner a una computadora de manera que ejecutara las operaciones que uno le diera. Entonces, esta mujer, por ser mujer científica y militar, destaca mucho, ¿no? Y ella nos deja esta frase que dice, aquí está en el inglés, pero dice, tú administras cosas. Y dice también, tú lideras personas. Y siendo una frase muy corta, tiene una profundidad muy elevada. Ella dice, tú administras cosas y no debes de confundir con administrar personas, ¿sí?
porque tú administras un proceso y a las personas tú las lideras, tú las guías. No puedes decir administro cosas y administro personas. Debo decir administro procesos, personas, maquinaria, y debo liderar personas, porque debemos hacer correctamente esa diferencia cuando estamos hablando de la administración del personal. Entonces nuestra premisa aquí es que debemos administrar el trabajo de las personas, el trabajo del personal y no al personal en sí, porque podemos caer en esa tentación de pensar que nosotros somos dueños del aspecto personal de nuestros trabajadores, de la vida personal privada de ellos. Y no, solamente somos un grupo de líderes, un grupo de personas que la empresa ha establecido y que ha confiado sus recursos para poder llegar a ciertos objetivos. Pero no somos dueños del aspecto personal de nuestros trabajadores. No podemos influir ahí. Vamos a liderar el trabajo de ellos, lo que ellos nos pueden dar como resultado y no su vida personal. Así que para esto debemos de cambiar nuestra manera de decir y debemos de decir administración del trabajo del personal. Sería lo más correcto, pero pues ese término ya existe, ya es así, administración de personal. Y vamos a entrar ahora a lo que son estilos de administrar el personal. Así que también existen formas en que los líderes pueden llevar a cabo el administrar el trabajo de la gente. Así que administrar el trabajo del personal es una tarea exclusiva del líder, nadie más lo puede hacer. Y deberá usar su estilo de liderazgo y toda su capacidad para hacerlo. ¿Por qué unos líderes son mejores que otros? Pues que utilizan sus valores, su influencia y también el conocimiento que tienen del proceso para hacerlo mejor. No solamente llegar a un resultado, sino también generar en las personas una satisfacción y un desarrollo. Y ahora les voy a presentar estos dos diferentes aspectos de la administración de personal, que son dos estilos, y son dos estilos opuestos, dos estilos extremos. Y el primero de ellos es el del proyector. Los que administran con el estilo de proyector generalmente se enfocan a la tarea. Son activos, son demandantes, quiere decir que constantemente están pidiendo más y más de las personas a quienes coordinan. Son muy directos y a veces suenan hasta agresivos. No quiere decir que sean ofensivos, pero está hablando de que este estilo generalmente va directo a lo que se requiere. No empiezan a platicar, no empiezan a dar una introducción, simplemente piden, como dice aquí, demandan. Y a veces esa capacidad de ser tan directo se puede confundir con agresividad. Y ya hemos hablado de lo que es agresividad, entonces sí, puede ser directo sin ser agresivo, pero hay una línea muy delgada entre esos dos y cualquier persona puede llegar a confundirlo. No se comprometen en el sentido de la relación con el personal. No quiere decir que si el trabajo no lo hagan, claro que sí. Pero cuando estamos hablando de su relación con el personal, ellos no se comprometen. Es decir, si alguien viene y les da una razón por la cual tienen que faltar o una justificación y ellos empiezan a decir, los líderes empiezan a decir, bueno, tú no me hables acerca de esas cuestiones personales. Tú pídeme el permiso, yo voy a ver si lo puedo aceptar o no. O la otra es, viene una persona y le da una petición y le dice, es que yo en 3 semanas necesito faltar. El líder hasta se olvida, este líder hasta se olvida de ese compromiso que hizo porque no lo hace con la persona, lo hace con el proceso. Estos líderes presionan a la gente y son enfocados en su propia agenda, o sea, buscan que ese resultado que está encargado sobre ellos se cumpla. Así que en lo general, los líderes proyectores presionan. Acuérdate de esta palabra, los líderes proyectores presionan. Y esa es la capacidad que ellos tienen y de esa manera llevan a cabo su trabajo. Y los líderes atrayentes, al revés o por el contrario del líder proyector, son orientados a la gente, son pasivos, que en ocasiones los vas a ver comportándose de un ritmo muy lento, despacio, a diferencia del proyector que es constantemente activo, se está moviendo, no se detiene. También son tranquilos, son diplomáticos, quiere decir que buscan las palabras correctas para la situación que están confrontando y no lo van a hacer todo de una forma directa. Estos líderes se comprometen demasiado. Es decir, si un empleado, un trabajador de pronto llega pidiéndole un permiso y hace alusión a una cuestión personal, enfermedad de un familiar, fallecimiento de alguien lejano, que a lo mejor a veces no es cierto, este líder inmediatamente se conecta y dice,
pues esa necesidad que tú tienes es importante, entonces ve y atiéndela, ¿no? Entonces, él cree y es muy confiado con lo que le dicen las personas. Este líder también es presionado por otros. ¿Por qué razón? Porque las demás personas van a observar que no es tan activo o proactivo y constantemente van a estarle diciendo, apúrate, no has terminado esto, esta actividad está pendiente, cuídate de esto porque si no lo terminas a tiempo puede generar un riesgo, etcétera. ¿Sí? Maneja una agenda de una manera diferente y por tanto esa agenda que él tiene es llevada por otros, su gerente, otros compañeros, a veces sus propios subordinados lo influyen demasiado, así que esas partes también tienen que ver. Así que los líderes atrayentes lo que hacen es postergar. Van haciendo que el trabajo se vaya terminando un poco después. Estos dos extremos contienen elementos que por sí solo pueden ser negativos. Pero lo que en la realidad sucede, como está esta balanza aquí en medio, lo que en la realidad sucede es que nuestro estilo a veces está conjuntado o tiene elementos de ambos extremos, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos de cuidar. ¿Cuáles son los elementos positivos? ¿Cuáles son los elementos negativos? En la empresa tenemos que conseguir o alcanzar esos objetivos que los que nos han establecido. Por tanto, no debemos de ser pasivos en muchos aspectos, no podemos, ¿sí? Y debemos de manejar la agenda que tenemos, nuestro plan de trabajo, porque somos los responsables del área. Así que debemos de tener mucho cuidado entre un extremo y otro. Podemos ser directos, pero también ya habíamos hablado de la agresividad, tenemos que ser muy cuidadosos de no ser agresivos para que no se malentienda. Entonces, que alguien pueda describirnos, inclusive con estos elementos que parecieran extremos, pero en un buen sentido de nuestro liderazgo. Y también vamos a hablar acerca de estos, los estilos tienen que ver mucho con el nivel de autoridad y el nivel de libertad que tenga el trabajador. Es una combinación. Cuando hablemos de autoridad, siempre vamos a tener que hablar en un componente de libertad. Si hay mucha autoridad, hay poca libertad. Si hay demasiada libertad, la autoridad es reducida. No pueden existir las dos cosas en un nivel elevado al mismo tiempo. La autoridad es la influencia artificial otorgada por la posición en la empresa. Es decir, tú fuiste contratado para hacer un trabajo y la empresa te dijo, esta es tu autoridad, yo te la otorgo y las personas que van a estar subordinados debajo de ti tienen que seguir la autoridad que tiene que ver con el trabajo. Así que de entrada, la empresa cuando te contrata, cuando te da esta posición, ya te está dando esa autoridad. Esa autoridad es una influencia artificial y le llamo artificial porque es algo que tú no conseguiste, tú no obtuviste, tú no te ganaste con el personal. Ya te lo otorgó la empresa y la tienes que usar de forma correcta. No quiere decir que eso sea malo. Por otro lado está la libertad. Tú como líder o como jefe tienes autoridad y tus trabajadores, además de responsabilidad, también tienen ciertas libertades y esas libertades van a estar determinadas por el diseño del trabajo y el estilo en que tú coordines ese trabajo. Así que la libertad es el nivel de capacidad para tomar decisiones con respecto del trabajo y el uso del tiempo. A mayor libertad, las personas tienen posibilidades de decidir cómo hacen el trabajo y cómo utilizan su tiempo. No quiere decir que no trabajen, sino que tienen esa decisión de elegir cómo hacerlo. Y si observas en esta figura, pues tenemos una relación entre el uso de la autoridad del jefe y la libertad del subordinado. En este extremo que marco del lado izquierdo de tu pantalla, aquí hay una cantidad muy elevada de autoridad y una cantidad muy reducida de libertad. Pero si me voy a este otro lado, al lado derecho, la libertad es muy grande y la autoridad es pequeña. ¿Se puede trabajar con poca autoridad? Por supuesto, siempre y cuando se tengan bien claras las reglas. ¿Se puede trabajar con demasiada autoridad? También se puede, porque son diferentes circunstancias y las debemos de poder saber elegir o detectar. Así que en esto te voy a poner aquí 5 tipos o 5 formas de ejercer la autoridad y de dar libertad a los trabajadores. Por ejemplo, la teoría nos marca que la primera es decir, y en esta sección, en este cuadrito que se forma, tenemos una autoridad muy grande y una libertad pequeña. Situaciones en las que se dan este tipo de formas, como simplemente decir, es cuando el jefe toma la decisión y solamente se lo informa a los empleados.
El jefe toma la decisión y solamente va y les dice lo que se tiene que hacer. Esto sucede mucho y sucede muy seguido, porque muchas de las cosas el empleado o el subordinado no tiene la libertad de elegir cómo lo hace o cómo lo va a hacer. Por ejemplo, viene alguien de calidad y establece en conjunto con ingeniería una instrucción de trabajo. Y no hay libertad del trabajador. Tiene que seguir la instrucción de trabajo así como está diseñada porque se ha detectado que esa es la mejor forma de hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, la autoridad, en ese caso de la función o de los departamentos involucrados es mucha y la libertad del trabajador es poca. ¿Y eso es malo? No necesariamente es malo, pero es una circunstancia que está diseñada así. También está esta otra etapa que es la de vender. Vender. Es donde el jefe toma la decisión. Tú como jefe tomas esa decisión porque tienes una gran autoridad. Aquí lo estamos viendo, una gran autoridad. Y la libertad también ahí está, es poquita, pero ya hay un poco más. Y lo que tienes que hacer tú en este caso es explicar y justificar tu decisión. Estás como vendiendo, estás tratando de convencer a tu gente, pero a final de cuentas no hay opción más que hacerlo. Un ejemplo muy claro es cuando en la empresa nos toca hacer paros programados. Debido a que no hay material o no hay mucha venta, se tiene que parar. Entonces lo que hace el líder de manera apropiada es llegar con el personal y decirles, se tiene que parar cierto día. Este próximo viernes se va a parar, no va a haber trabajo. Y te voy a venir a explicar cuál es la razón. Debido a que hay falta de material o un material que venía en tránsito no llegó, así que no vamos a traerlos a ustedes para tenerlos aquí sin hacer nada. Y tampoco vamos a generar ventas, por tanto vamos a decidir parar. Entonces, eso viene y lo explica el líder. No hay tanta opción, pero a final de cuentas hay una explicación. Hay una mayor libertad, por ejemplo, de preguntar, de opinar, pero realmente la decisión no se va a cambiar. Y en esta instancia de consultar, que es cuando ya tenemos esa mitad y mitad de libertad y de autoridad, el jefe lo que hace es pedir sugerencias acerca de cómo se va a hacer el trabajo. Hay un proyecto, hay un trabajo que hacer y yo vengo con el equipo y les pregunto el cómo. ¿Cómo ustedes sugieren que sea? Y el equipo vota, el equipo opina, el equipo da sus opiniones. Probablemente también tiene que ver con el nivel de expertise o de dominio de la materia que tenga el equipo para decir, bueno, pues ustedes son muy conocedores del área y que pueden de alguna manera resolverlo, solamente quisiera saber cuál es la mejor forma. ¿Sí? Y así que el equipo decide cómo hacerlo. Pero no hay opción, no podemos evitar esta tarea, la vamos a tener que hacer. Y por otro lado está el compartir. El compartir tiene ya menos autoridad, esta sección ya tiene menos autoridad y tiene mayor libertad. Y compartir es donde el jefe define los límites. El jefe simplemente dice, tenemos que hacer este proyecto, lo tenemos que tener para tal fecha, está estableciendo límites, tenemos que utilizar este presupuesto de $100, no podemos utilizar tiempo extra. Vamos, ustedes van a hacer el programa para hacer esta ejecución o esta implementación. ¿Sí? Entonces, el líder lo que hace es, aquí están los límites en los que se puede trabajar y ustedes van a trabajar en ellos para lograr este objetivo. Y finalmente está delegar. Delegar es donde, de una manera definitiva, el líder cede esa tarea a un subordinado. Ya se le entrega, ya va a ser ahora de esa persona. ¿Sí? Entonces, la persona, bajo un cierto marco de referencia o reglas del trabajo, va a ejecutar esa tarea a su estilo. ¿Sí? Así que en delegar, el jefe permite trabajar a los subordinados en unos límites definidos. Y cuando se delega, generalmente ya no se regresa esa tarea al líder. Entonces, hemos visto 5 formas de utilizar la autoridad y la libertad de los empleados, y todas ellas con algunos ejemplos que sí son justificados, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos al revés, eso es lo que trae a veces estrés o trae frustración en las personas, porque somos demasiado autoritarios con actividades que podemos generar libertad. O al revés, les damos demasiadas libertades en una actividad que puede ser de riesgo y necesitamos poner atención. Así que debemos siempre estar pensando en función de la libertad y de la autoridad que ejercemos nosotros sobre el equipo de trabajo. Finalmente me gustaría platicar, y yo creo que todos los que vean este mensaje van a estar de acuerdo. Tú como líder o como administrador del trabajo haces ciertas tareas. Aquí traté de ponerlas todas, probablemente hay algunas otras, pero están como clasificadas, ¿no? Planeas las actividades. Tú tienes un plan, un programa.
algo que se debe de cumplir. Coordinas el trabajo, tú asignas trabajo, cambias de decisiones, mueves personal de área, porque está dentro de tus funciones, siempre y cuando se respeten las reglas de asignación de funciones y todo. Monitoreas el cumplimiento. Tienes que estar pendiente de los resultados. Provees recursos, corriges el plan, revisas la seguridad, atiendes incidentes y sigues y aplicas las reglas. Todo eso lo haces tú desde una posición de administrador, como manager, podemos decir así, pero ¿en qué tanto influye tu estilo de liderazgo aquí? Esa es la pregunta importante. ¿Qué tanto influye tu estilo de liderazgo aquí para hacerlo de una manera efectiva y cuidando del personal? Ahora te voy a compartir esta parte de la guía que te va a ayudar para el examen. Lo que vamos a hacer es dejarte estas preguntas para que tú las analices y las contestes y obtengas tú la respuesta correcta. Con eso terminamos esta sección y espero que este video haya sido de mucha ayuda para tu conocimiento, para tu desarrollo del liderazgo. Muchas gracias.